Muy buenos días a todos. Qué gusto de estar de nuevo aquí con ustedes. Hoy es el último día de la jornada. Ha sido un trabajo arduo, pero estamos muy contentos todos los que estamos en este proceso de organización y de llevar a cabo este evento, de haber tenido la oportunidad y todavía el día de hoy compartir con ustedes todo lo referente al método Feldenkrais y que ustedes tengan la experiencia y se animen a continuar con este proceso porque es un proceso de vida. El día de hoy está con nosotros Marcela Flores. Marcela tiene una licenciatura, maestría y doctorado en lingüística. Es profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 27 años y actualmente se encuentra realizando estudios sobre neurodesarrollo, neuroterapia y psicomotricidad infantil, y por supuesto es maestra certificada del método Feldenkrais, una más de las egresadas de los entrenamientos que se llevan aquí en México, que es un lugar muy importante para la formación de la gente en Latinoamérica. Muy buenos días, Marcela, bienvenida. Gracias, Erendira. Hemos estado iniciando las entrevistas, compartiendo las experiencias con el público de cómo conocimos el método, cuál es nuestra experiencia personal. ¿Nos puedes compartir el día de hoy cómo conociste el método Feldenkrais? Claro que sí. Bueno, a mí me llevó el dolor a conocer el método Feldenkrais. Yo trabajaba muy duramente en aquella época, es de esto hace aproximadamente 15 años, en investigación, dando clases, pero pasaba muchas horas de mi vida en los libros, escribiendo, leyendo, investigando, y tenía mucho dolor como mucha gente en este mundo que pasa la vida frente a libros y en sillas, en espalda, en el cuello y también en los pies, porque desde pequeña, bueno, siempre tuve pie plano y eso trajo consecuencias en mis rodillas, me dolían las rodillas, me dolía la cadera. Y entonces yo estuve yendo a California durante 5 años a la Universidad de California, me invitaban cada verano a dar clases allá y hacía estancias de investigación y de docencia en Santa Bárbara, California, ahí en el campus que tiene la Universidad de California en Santa Bárbara. Y entonces tenía que caminar 20 minutos de los dormitorios de profesores al campus universitario. Y bueno, además de mi dolor de cuello y espalda, que era ya crónico, empecé a tener mucho dolor por esas caminatas cortas que yo hacía por lo de los pies planos. Y entonces una profesora ahí me vio sufriendo y me dijo, vete a Los Ángeles los fines de semana a hacer Feldenkrais. Dice, hacen unas cosas raras, pero vieras qué bien funciona. Me quitaron un dolor crónico de años de cuello y espalda, por eso te lo recomiendo. Yo creo que te van a ayudar. Y entonces yo, que era muy incrédula de todo, porque tenía ya la cartilla leída, me habían dicho los ortopedistas lo que seguía en mi vida, que iba a tener que usar plantillas siempre, que iba a tener deterioro en las caderas, en la columna, en las rodillas, que no podía subir de peso, en fin, yo dije, no hay nada que hacer, o sea, es algo congénito, ni modo, voy a vivir con esto. Pero ella me insistió afortunadamente y entonces me fui los fines de semana a hacer Feldenkrais a Los Ángeles. Y me empecé a sentir bien con las clases. Eh, Al segundo verano que estuve allá, me di cuenta de que ya caminaba del campus a los dormitorios sin ningún problema, que no tenía dolor. Y después empecé también a perder completamente los problemas de cuello y espalda. De tal manera que después de 5 años que estuve haciendo Feldenkrais durante los veranos, me di cuenta de que mi vida era otra, que había mejorado mi calidad de vida increíblemente, que de alguna manera mi sistema nervioso había logrado
una organización distinta de mi movimiento y que mis pies ya no me molestaban y que podía caminar incluso muchas horas más. Ahora camino 15 kilómetros Wow. porque me encanta caminar y no tengo dolor. Y entonces esa reorganización corporal que trajo para mí el método fue una cosa tan sorprendente, tan maravillosa, que yo dije, como soy muy curiosa, tengo que saber qué es esto, conocerlo desde dentro, porque contradice todo lo que yo sabía de lo que me esperaba en la vida. Claro. Entonces fue que averigüé y me enteré que en Colima estaban dando la formación y claro, como coincidían los periodos presenciales con mis vacaciones en la universidad, pues dije yo me voy de vacaciones para allá. Y fue así que hice la formación, la terminé y ahora para mí el Feldenkrais es una segunda profesión con la cual estoy sumamente entusiasmada porque el proceso de descubrimiento no para. Soy investigadora y me encanta que en Feldenkrais hay que estar investigando todo el tiempo. Que es lo que les digo a mis alumnos ahora en línea, les digo, sí, son 4 años de formación, pero seguimos estudiando siempre, Claro. siempre. Tenemos muchísimo material de estudio y tenemos que estudiar para dar cada clase. Entonces eso a mí me resulta muy estimulante. Lejos de resultarme engorroso, me resulta muy estimulante y entonces creo que cuando yo me jubile de la universidad me voy a dedicar de tiempo completo al Feldenkrais. Por ahora estoy de tiempo parcial en mis clases en línea. En este momento, antes eran presenciales, pero bueno, para mí fue todo un descubrimiento y un cambio de vida y una experiencia vital fundamental. Ay, pues muchas gracias por compartirnos. Creo que eso es importante, que el público conozca y escuche que realmente es algo que primero la mayoría de nosotros hemos vivido, hemos tenido la experiencia, desde aquellos que, como en tu caso, estaban en una situación compleja, hasta aquellos que en un momento decían, no, yo no tengo nada, un poco como nos compartía nuestra compañera Patricia Solís, pero aún así, o sea, al vivir el método generó un cambio muy, muy importante en su vida, en tu vida y realmente en la vida de todos. El tema de hoy de nuestra plática es la importancia de la autoimagen corporal y cómo mejorar para lidiar con el dolor crónico. Cuéntanos por qué escogiste este tema y háblanos. Creo que es muy importante esta idea del dolor crónico que está ahí rondando atrás de muchas personas y que a veces nos vamos haciendo la idea de que, como tú decías, pues así va a ser y ya me dijeron y no hay de otra, ¿no? Exacto. Bueno, este tema me pareció fantástico exponérselos hoy porque creo que es el corazón del método Feldenkrais. Decía el doctor Moshe Feldenkrais, nos movemos y actuamos según nuestra propia autoimagen. Y creo que todo lo que hacemos en el método Feldenkrais es precisamente trabajar con la autoimagen, completarla, porque aunque ustedes no lo crean, los que me están escuchando, todos tenemos una imagen bastante o relativamente incompleta de nuestra propia corporalidad. Entonces, estos temas que son teóricos y son arduos cuando uno se mete en teoría, quiero platicarles acerca de esto, pero con mucha ilustración para que no sea pesado y creo que van a entender mucho mejor qué queremos decir con esto de autoimagen y cómo completar o conocer o bueno, reorganizar nuestro movimiento nos lleva a completar la autoimagen corporal y esa completud de nuestra autoimagen corporal, que nunca es definitiva, siempre seguimos completándola y completándola porque tenemos posibilidades que yo podría decir que son prácticamente infinitas, aunque es una forma de decirlo nada más, pero el completar nuestra autoimagen nos puede llevar efectivamente a lidiar muy bien con el dolor y con suerte desaparecerlo de nuestras vidas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto de autoimagen? Voy a compartirles una pantalla
para que tengamos una ilustración. Es un videíto que les hice para explicar esto de la mejor manera. Miren, ahí estoy yo con un vaso que tiene una etiqueta y que dice hola. Bueno, entonces es un ejercicio nada más que a lo mejor por sí mismo no tiene mucho sentido, pero tiene la función de explicarnos esto de la autoimagen. Entonces voy a empezar, miren, les estoy mostrando el vaso ahí que tiene agua y la idea es, bueno, es una especie como de reto. El poder girar el vaso, darle la vuelta completa de manera que la etiqueta se oculte y vuelva a aparecer, así como lo voy a hacer ahora, poderlo girar. Pero la idea es no hacerlo como lo estoy haciendo en este momento, sino poniendo mi mano y sin despegar la mano poder girar el vaso. Ahí estoy intentándolo con la pura muñeca. ¿Ven? Si yo uso la pura muñeca para hacer para darle ese giro al vaso, es prácticamente imposible. No puedo lograr lo que me propongo, que es girar completamente el vaso sin tirar el agua y sin despegar la mano. Ahí estoy tratando de meter más el hombro, pero bueno, tal vez ahí miren lo que hice, cambié la posición del vaso en mi mano, porque mi sistema nervioso ahora, después de todos estos años de Feldenkrais, sabe que la posición de la mano es importante para la capacidad de giro del brazo. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahí me da un poquito más de amplitud, si se fijan. Pero estoy usando solo el brazo. ¿Y qué tal si uso un poco más también mi torso? Casi lo logro. ¿Se fijan? Si uso mis costillas, mi hombro, mi omóplato, y ahí lo logré. Ya pude mostrar la etiqueta. ¿Se fijaron? Ahí le pude dar vuelta al vaso sin despegar la mano y sin tirar el agua. Bueno, esto es porque, de alguna manera, mi sistema nervioso tiene la conciencia en la autoimagen, en el mapeo de mi sistema nervioso. Existe mi brazo, mi muñeca, mi codo, mi hombro y mis costillas. Y existe una claridad acerca de la relación de todas estas partes que me permiten hacer ese giro. Entonces, bueno, pero ¿qué tal si esto lo podemos mejorar un poquito? ¿Qué tal? Mi sistema nervioso también sabe que la posición de mi brazo es importante para lograr el giro de la muñeca, del brazo en su totalidad. Y vamos a ver si lo hago hacia arriba, ¿qué pasa? Entonces ahí vamos a ver si puedo girarlo. Ahí no se ve la etiqueta, pero estoy mostrando la etiqueta. Muy bien, lo logré. ¿Se fijan? Sin tirar el agua, sin despegar la mano, logro darle la vuelta al vaso. Y si combino las dos estrategias, ¿qué pasa? Puedo darle todas las vueltas que yo quiera sin tirar el agua, sin despegar la mano, usando mis rodillas también. Si se fijan, ahí estoy flexionando las rodillas para darle espacio a mi pelvis a que se mueva más. Entonces, bueno, ahí les brindo porque lo logramos. Muy bien. Entonces, por autoimagen, justo entendemos la capacidad o cuál es el mapeo que tiene nuestro cerebro de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio movimiento. Voy a dejar de compartir esto para que nos veamos. Entonces, si en mi cerebro existe una clara relación entre mi muñeca y mi brazo, y mi cerebro conoce que la posición de mi brazo es importante para la capacidad de giro que tengo en el brazo, que gira diferente si la mano está así, aquí estoy bastante limitada, no puedo hacer grandes movimientos, pero si yo coloco mi brazo de otra manera, tengo más amplitud de movimiento. Todo eso, ¿cómo lo puedo o cómo llega a formar parte de mi conocimiento? No es a través de mi inteligencia con la que hago cuentas, con la que sumo, con la que resto, con la que converso. Es con una inteligencia más grande todavía, que es la del sistema nervioso, que se encarga de regular mi movimiento.
y con ello también mis hábitos de movimiento. Entonces, si yo voy completando mi autoimagen, quiere decir que voy entendiendo a nivel muy profundo, a nivel de sistema nervioso, la relación entre mi muñeca, entre mi brazo, mi codo, mi hombro, mi omóplato, mis costillas, mi pelvis, que me permiten hacer el giro y dejar pasar el vaso sin que se me voltee para que no se tire el agua. Y esto es una tontería lo que yo hice, o sea, eso de ¿a quién le interesa hacer girar un vaso? Pues Pero no es un te ejemplo. creas, Marcela, porque ahorita que te veía, es uno de los movimientos que se hacen en la clase de danza. O sea, precisamente esta idea de jugar con el movimiento se aplica en las clases de danza. Y como tú bien lo dices, requiere de toda la coordinación porque además ellos tienen que ir caminando y desplazándose mientras que hacen ese movimiento. Así que sí, va a ser de mucha utilidad si alguien de danza nos está viendo y para cualquier persona del público que empiece a mover su torso y experimentar. Qué padre. Exacto. Entonces, eso es la autoimagen. Si yo tengo una imagen incompleta de mí misma, que la mayoría por el solo hecho de vivir en el mundo plano, predecible, estereotipado en el que vivimos, que es como una especie de jaula, una cárcel de oro que nos hemos armado, si yo tengo en mi autoimagen la relación de mi muñeca con mi codo, con mi hombro, con mi omóplato, con mis costillas, esta tarea de mover el vaso de esa manera no va a ser difícil. Pero para alguien que crea que el giro está solo en la muñeca, por ejemplo, y que no tenga clara esa relación con todo lo demás, va a ser una tarea imposible la de girar el brazo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué es esto importante para el tratamiento del dolor crónico? Bueno, porque justo este mundo en el que vivimos nos limita tanto que la autoimagen personal de cada uno de los individuos que vivimos en esta cultura es sumamente incompleta. Y aquí les tengo otro video, ya no con humanos, pero algo que va a ilustrar muy bien esto que les digo. Miren, voy a compartirles otra pantalla. Oh, algo pasó aquí. Deja de compartir esta. Déjenme ver si puedo compartir la otra que tengo preparada. Ahí está. Oh. Algo está pasando aquí. Si lo refrescas, el video. Ok, entonces que se vaya completamente. Y ahora dejamos de compartir esta. Y quiero compartirles la otra porque es muy bonito el otro videito que les preparé. Y muy ilustrativo sobre todo. No quiere quitarse. Ok, vamos a ver si lo quitamos desde aquí. Ahí está. Miren, este es un video muy popular. Fíjense lo que hacen las cabras. Es muy popular en Facebook, lo habrán visto algunos de ustedes, que parece que las cabras están bailando. Pero ¿a ustedes les parece que esto es normal, que las cabras bailen? Y alguien podrá decir, bueno, las entrenaron para bailar. Es posible. O alguien podrá decir, bueno, es que son cabras de otra especie de las que conocemos y se mueven así. Esa es otra hipótesis. Vamos a ver qué pasa con una cabra no domesticada en estas condiciones. Luego vamos a volver a estas cabras para discutir qué es lo que puede estar pasando con ellas. Pero yo quisiera que vean otras cabras que están domesticadas también, pero más libres, más en otras condiciones, digamos. Miren las cabras cómo se mueven. No bailan, ¿verdad? Las cabras van ahí a su paso, pueden correr. Y digamos que en su autoimagen de estas cabras, estas son cabras salvajes. Vean qué maravillas hacen las cabras salvajes, las que no están domesticadas, que utilizan todo su potencial, el mapeo que hace el cerebro de estas vacas, de estas cabras, perdón, es tan completo aquí en su estado salvaje que pueden hacer maravillas con su propio cuerpo. Vean nada más, miren lo que pueden hacer las cabras, treparse a un árbol. Cosa increíble, estos son videos todos que están en internet y que son famosos. Ahí van de nuevo las cabras bailadoras.
quiero que observen algo en las patitas de las cabras bailadoras, para ver si ustedes están de acuerdo en lo que yo veo. Fíjense en sus manos delanteras. Se les ven unas huellas, ¿no? Como unas marquitas, como si hubieran tenido atado algo ahí en las patas. Ahorita no hay un mecate ahí, pero mi deducción es que tuvieron un mecate puesto en sus patitas para no permitir que las cabritas se fueran lejos ni corrieran. Ahora no tienen el mecate, pero vean, las cabras no saben que no tienen el mecate. ¿Qué es esto? ¿Por qué cuando les quitan el mecate no pueden caminar como caminaban naturalmente antes? Bueno, esta es otra función de nuestro sistema nervioso y del sistema nervioso de las cabras, que se parecen mucho a nosotros y nosotros a ellas, y es el de normalización. Cuando tenemos algo habitual por mucho tiempo, lo normalizamos y ya el sistema no reconoce que es algo aberrante, como la danza de estas cabras. Ya no perdieron estas cabras, si alguna vez tuvieron clara la imagen de sus escápulas, de sus omóplatos, de la amplitud de su pisada, usando ampliamente los omóplatos, estas cabras ya perdieron esa zona de su autoimagen, esa parte de su mapa en el cerebro, del control de esos movimientos. Y ahora las pobrecitas, pues sin mecate caminan así. Esto es justo nuestro destino. Lo mismo que a estas cabras nos pasa a nosotros. Vivimos sentados en sillas que nos invitan a no usar la pelvis adecuadamente. Caminamos en territorios planos que nos obligan a caminar de cierta manera y no de otras, a dejar de usar las rodillas como cuando caminamos en una montaña. Y el destino de estas cabras, pues es nuestro propio destino. Por eso me gustó este video, porque digo, es tan ilustrativo, voy a dejarlo de compartir, de lo que nos sucede. Entonces, ¿qué hace el Feldenkrais con nosotros? Nos ayuda a recuperar esas partes de nuestra autoimagen que nunca estuvieron a lo mejor, porque si agarraron a esas cabritas bebés y les pusieron su mecatito desde que eran bebés, pues ya las pobrecitas ya aprendieron a caminar así. O a lo mejor tuvimos esa información a nuestro alcance en algún momento y la perdimos por nuestra forma de vida. Bueno, el Feldenkrais nos ayuda a recuperar nuestras habilidades naturales de movimiento. De manera que si nosotros pudiéramos darle Feldenkrais a esas cabras y les ayudáramos a recuperar sus omóplatos, el movimiento de su columna, tal vez podrían volver a hacer lo que las cabras salvajes. Esa es la idea. Los malos hábitos, esas cabritas, seguro, si se fijaron, las últimas tenían hasta las patitas medio chuecas. Seguro van a tener dolor esas cabras, y si no es que ya lo tienen, y por eso todavía caminan más parsimoniosamente. Cuando nosotros tenemos hábitos limitantes de nuestra capacidad, sufrimos dolor crónico, nos atrofiamos, empieza un proceso de deterioro que al principio es lento y no nos damos cuenta, pero que podemos terminar en una cirugía de columna, en una cirugía de rodillas, en una cirugía, en fin, en el peor de los casos, con hernias, con deterioros profundos. Entonces, vale la pena dedicarse unas horas de nuestra semana a hacer Feldenkrais para poder recuperar nuestra autoimagen, para completarla, hacerla más completa y vivir nuestro cuerpo más saludablemente, con más plenitud. Claro, creo que esta imagen que nos acabas de dar es muy clara. Yo ya había visto el video, pero al comparar con las otras cabras que están en el monte, realmente es impresionante. Y es esta otra imagen que muchas veces damos también de los hábitos mentales de un elefante, ¿no? Porque un elefante en los circos, o sea, pueden estar atados por una estaca que cualquiera casi podría arrancar, y más un elefante con esa fuerza, pero como se le puso ahí desde bebé, cuando no tenía la suficiente fuerza para arrancar esa estaca, él ya se quedó en ese proceso mental, digamos, ¿verdad? De que no hay forma de escapar, pero afortunadamente tenemos opciones. Claro.
Y en mi experiencia personal, eso es lo que pasó, por ejemplo, conmigo cuando dejé de tener dolor. No tengo dolor, no conozco el dolor. A veces si me paso de la cuenta muy enfocada, leyendo, agachada o algo, de pronto, ay, me empieza a doler, pero yo ya sé qué hacer para recuperar mi bienestar. Y lo que hizo el Feldenkrais conmigo y lo que hace con toda persona que se acerca al Feldenkrais es ayudarle a recuperar su autoimagen completa, a completar su autoimagen motriz, por decirlo de otra manera, de forma que empezamos a usarnos mejor a nosotros mismos, y cuando nos usamos bien, cuando nos usamos en plenitud, el dolor, que es una señal de algo estás haciendo mal, desaparece, porque el cerebro dice no la necesitamos más. Ahora está actuando con todo su ser y ya no está haciendo aquello dañino de estar sentada todo el tiempo encorvada, con la pelvis echada hacia adelante, los ojos clavados por horas en un libro que nos estaba deteriorando. Así es que la señal de dolor no necesitamos mantenerla. Y ¡fum!, desaparece. Así es de maravilloso el poder completar nuestra autoimagen corporal. Ese es el tema de hoy. Y la clase de hoy está muy asociada con el tema que escogí para platicarles, porque se trata de ver si logramos en este tiempo que nos queda completar la imagen de la relación entre nuestra pelvis y nuestra cabeza para una tarea, que es la de levantarse de una silla, que para muchas personas, sobre todo cuando ya llevan mucho tiempo viviendo en este mundo, les empieza a resultar difícil levantarse de un sillón, levantarse de una silla. Entonces, no sé, Erendira, si estamos en momento ya de iniciar Sí, esa yo nada más exploración. quería remarcar esta idea que tú acabas de mencionar, que estar alertas cuando surge el dolor y saber que tenemos posibilidades, porque, o sea, no queremos, digamos, decir, no, es que ya nunca más va a haber dolor en tu vida. O sea, eso no va a ser posible porque estamos actuando, haciendo cosas, pero como tú bien lo dices, o sea, si yo o lo que está pasando ahora, me estoy mucho rato en el teléfono así, y de repente empiezo a sentir que me duele, yo sé que tengo una opción, ¿no? Si lo voy a seguir ahí porque por alguna cuestión de que no quiero dejar la conversación, tengo la opción de cambiar, ¿no? En lugar de decir, bueno, ya, o sea, me duele y ni modo, o sea, no hay nada que hacer, sino tener estas alternativas y volver a un punto donde el sistema dice, okay, aquí estamos bien, porque el dolor tiene una función y precisamente es la de supervivencia y la de ponerte alerta y decir, algo tienes que hacer porque esto no va por buen camino. Desafortunadamente, en esta, como tú dices, en este cerrarnos o enjaularnos, ya no ponemos atención, damos por hecho de que me duele y así seguramente ya me empezó a doler y lo que sigue es que me va a doler más. Entonces, bueno, pues ya no hay nada más que hacer, ¿no? Sino al contrario, el dolor tiene esa función de decirte, pon atención, haz algo para regresar a un punto donde estés bien. Claro, y además, si nosotros cuando tenemos dolor lo que hacemos es ir a echarnos el Advil, que siempre me equivoco de decir Advil, o la pastilla para el dolor, o queremos una solución mágica, no, pues que ya me operen. Eso no es una solución, porque seguimos con el problema de raíz presente, que es una desorganización corporal, que fue la que nos llevó a ese malestar. Me tomo la pastilla y lo único que hago es adormecer mi señal de alarma, pero no he solucionado el problema. La única manera de solucionar el problema es reorganizar mi movimiento para que se vuelva saludable, para tener una autoimagen corporal más completa, más conciencia corporal y, como tú dices, tener alternativas para hacer las cosas de manera distinta, de modo que no me quede en un hábito fijo que me está dañando. Y aquí hay algo muy importante que me hiciste recordar, y es que mis alumnos
me preguntan con frecuencia, ¿cuánto tiempo voy a tener que hacer esto para que desaparezca mi dolor? Bueno, yo les diría, es una exploración que puede llevarte una vida. No quiere decir que tienes que toda tu vida va a ocuparte hacer Feldenkrais para que se te quite el dolor. A lo mejor empieza a disminuir en los primeros meses de trabajo en Feldenkrais, pero luego lo que sucede es que la gente cuando se empieza a sentir mejor desaparece. Claro. Ya me curé. No, los hábitos son tan poderosos, tan arraigados en nosotros porque nos han acompañado por toda una vida y forman parte de esa antigua autoimagen corporal que es Ahí muy están. fácil que vuelvan. Entonces, es un compromiso para la vida, pero es un compromiso muy sabroso, diría yo, porque las clases de Feldenkrais son una delicia, la verdad. Muy bien, pues vamos Sí. a pasar a la clase para que todos podamos experimentar. Voy a traer mi silla y cuando tú decidas. Sí, les vamos a pedir, por favor, que tengan una silla, quienes estén escuchando y van a tomar la clase con nosotros, que busquen una silla por ahí que tenga el asiento lo más recto posible, que no sea de las sillas que se inclinan hacia atrás, que tienen el sillín como el asiento inclinado hacia atrás, sino que esté el asiento lo más horizontal posible, lo más plano posible, y que tenga un respaldo de preferencia recto, que no sea de las sillas que lo avientan a uno hacia atrás. Y de preferencia también una superficie firme, que no esté muy mullida la silla, que no tenga muchos acoginamientos, porque entonces perdemos el contacto con nuestra pelvis, que es la que vamos a explorar en este momento, para ver esa relación entre nuestra pelvis y nuestros hombros y nuestra cabeza y nuestro torso, que puede hacernos el acto de levantarnos de una silla muy fácil. Y bueno, esta es una tarea que, a diferencia de lo de girar el vaso, pues tiene más sentido para el público en general, porque todos hemos visto las dificultades de muchas personas para levantarse de un asiento. Todo lo que tienen que hacer, voltearse, empujarse, y a veces no lo consiguen. ¿Cómo lograr levantarnos sin esfuerzo de una silla? Bueno, completando esa parte o ayudándonos a explorar esa parte de nuestra autoimagen corporal que tiene que ver con la relación entre pelvis, torso y cabeza. Muy bien, espero que todos tengan ya su silla. Les voy a pedir que se sienten en la silla con las piernas separadas, por favor, al ancho de su pelvis. La pelvis es esta caja que tenemos, que normalmente, comúnmente, la gente llamamos caderas, pero que las caderas son otra cosa, son la articulación. Pero bueno, eso que llamamos caderas es ese cuadro óseo grande, es la pelvis, por quienes no lo saben. Entonces, siéntense en su silla y vean cómo se sentaron, a qué altura de la silla se sentaron, es decir, se sentaron muy atrás, recostados en el respaldo, o se sentaron en el centro de la silla y su espalda está despegada del respaldo, o se sentaron en la orillita de la silla hasta adelante. ¿Cómo eligieron sentarse? Y fíjense, no modifiquen nada, por favor, solo observen cómo se sentaron. Y si imaginan que tuviéramos todos una colita de conejo, un rabito de conejo, acá en el coxis, en el sacro, en la parte trasera, ahí donde comienzan nuestros glúteos y termina nuestra espalda, si tuviéramos una motita, que es una colita de conejo, ¿cómo estaría esa colita de conejo? ¿Estaría cerca de la superficie de la silla o estaría lejos? ¿La estaríamos aplastando con la pelvis? ¿Estarían aplastando esa motita? Muy bien, y después de que observen eso, cómo se sentaron, bueno, podemos observar todavía algo más. ¿Cómo está su espalda? En esa posición que eligieron tomar en la silla, ¿cómo están? ¿Están un poco encorvados o están su pecho hacia adelante, la cara al frente? ¿Cómo se siente su espalda? Y les voy a pedir a todos que por favor se trasladen hacia el frente de su silla, que se sienten en la mera orillita de la silla, hacia adelante, digamos, de la silla. Ahí donde si siguen, se caen.
pero no queremos que nadie se caiga, así es que tengan buen soporte, pero lo más en la orilla que puedan. Siéntense en la orillita de la silla y cuando se sientan ahí, noten que, bueno, el respaldo quedó muy lejos y que a lo mejor pueden sentir dos huesos muy firmemente apoyados ahí en la orillita de la silla. Esos dos huesos que probablemente lo más seguro es que estén sintiendo se llaman isquiones y los huesos que están diseñados en nosotros para sentarnos. En inglés los llaman sit bones, que quiere decir huesos para sentarse. Entonces, sientan ahí esos dos huesitos y les voy a pedir que vuelvan a ir hacia atrás en su silla, a sentarse como se habían sentado casi seguro inicialmente. Y noten qué pasa con esos huesitos. ¿Siguen sintiéndose igual de claros o desaparecen? ¿O apenas se sienten? Si desaparecieron sus huesitos es porque las sillas están muy diseñadas, digamos, nuestro esqueleto no está diseñado para las sillas y las sillas no están diseñadas para nuestro esqueleto. Entonces, lo más seguro es que si ustedes se van adelante de su silla, vuelvan al frente de su silla, van a volver a sentir sus isquiones. Eso es porque los muslos quedan fuera del apoyo, quedan fuera de la silla y los muslos pueden colgar y entonces los isquiones pueden aparecer claramente en nuestra imagen de nuestra pelvis. Y ahí, quedándose en la orillita de la silla, les voy a pedir que por favor redondeen su espalda un poquito como para bajar en la colita de conejo hacia la silla, como si quisieran que la colita de conejo tocara la silla, pero al mismo tiempo imaginan que van a mirar su ombligo. Entonces, es un movimiento de curvar su espalda y echar la pelvis, rodarla un poquito sobre los isquiones hacia atrás, de manera que ese rabito de conejo baja en dirección de la silla. Y luego hagan el movimiento muy lentamente contrario, de alejar el rabito de conejo de la silla. Y repitan esto varias veces muy lentamente. En Feldenkrais exploramos con mucha lentitud. No se apresuren. No es más importante la ida que la vuelta. Es igual de importante regresar con la misma suavidad y lentitud con la que vamos hacia atrás. Entonces, si están llevando ese rabito de conejo hacia la silla y al mismo tiempo hundiendo su pecho, bajando sus ojos en dirección de su ombligo, entonces están rodando en sus isquiones. Los isquiones son como patitas de mecedora, de silla mecedora, que pueden rodar adelante y atrás. Y cada vez que ustedes alejan el rabito de conejo, van hacia adelante en sus isquiones. Y noten que naturalmente la espalda se endereza cuando van adelante. Cuando alejan el rabito, van hacia el frente. Cuando ruedan hacia atrás con su pelvis y curvan su espalda, su pecho se hunde. Noten esa relación entre su pelvis y su tórax. Esa es una relación natural, esquelética. La pelvis y la columna están estrechamente vinculadas y lo que hagamos con la pelvis va a afectar nuestra columna. Y ahora, sin hacer ningún esfuerzo por redondearse, simplemente rueden en sus isquiones hacia atrás como para acercar ese rabito a la silla y dejen que la espalda se doble naturalmente. Y que cuando van adelante en sus isquiones, la espalda se alargue naturalmente, que sea la pelvis la que se mueve y que su espalda, su columna responde al movimiento de su pelvis. Muy bien, paren un momento y pueden sentarse hacia atrás si así lo desean y acostarse un poquito en su respaldo. Y digo acostarse porque en el momento en que quitamos peso a los isquiones, nuestro sistema nervioso dice, estamos acostados, porque no siente presión ahí en esos huesos en los que nuestro sistema nervioso reconoce, estamos sentados.
Pero descansen, hagan una pausa para descansar, por favor. Y nuevamente les pido que vayan al frente de su silla, se sienten ahí en la mera orillita donde los muslos pueden colgar, salirse de la silla y estar, como los músculos son gordos en casi todos nosotros, pues cuando están sobre la silla nos avientan la pelvis hacia atrás. Y por eso todos sufrimos de espalda baja, de dolor crónico ahí, porque la pelvis está rodada hacia atrás casi siempre que estamos sentados. Entonces vayan a la orilla de su silla y ahí exploren ahora este otro movimiento que les voy a indicar. Ahora vayan adelante en sus isquiones como si quisieran ir al frente con su cabeza, la cabeza hacia las rodillas, pero esta vez mantengan la espalda recta. Lleven la cabeza al frente, el pecho al frente, se inclinan como si quisieran acercar la cabeza a la pared que tienen enfrente y entonces van a sentir que ruedan en sus isquiones de una manera diferente, pues va la espalda larga y luego vayan hacia atrás al punto neutro, por favor. Y empiecen a explorar este movimiento de ir adelante con su pecho, con su cabeza, su nariz, sus ojos. Pueden tener los ojos cerrados y vayan hasta el punto en que es cómodo y que no sientan que pierden equilibrio. Pueden empezar muy chiquito este movimiento. Van adelante lentamente y regresan a sus isquiones, al centro. Y nuevamente van adelante y regresan a sus isquiones. Y paren un momento, siéntense hacia atrás en su silla, recuéstense en su respaldo y descansen un momento. Son dos formas de rodar en los isquiones diferentes. Una es dejando que la espalda, cuando vamos atrás, se colapse, que la espalda se enderece. Aquí estamos yendo solo adelante, entonces el enderezamiento de la espalda es muy, muy natural. Pero descansen, no hagan nada, por favor. Es importante en Feldenkrais hacer pausas, aunque no estemos cansados, porque es el momento en que nuestro sistema nervioso reorganiza lo que tiene que reorganizar, lo que necesitamos para acciones más complejas. Y vayan de nuevo, por favor, al frente en sus isquiones. Pónganse en la orillita de la silla y ahí ahora nada más simplemente lleven todo su tronco. Están con sus piernas abiertas, los pies puestos abajo de las rodillas, plantados en el piso, las plantas de los pies bien puestas en el piso y van un poquito con su torso y su cabeza a la derecha y regresan al centro. Van torso, hombros, tronco entero, cabeza un poquito a la derecha y regresan al centro. Varias veces ese movimiento, explórenlo y vean qué sienten ahí en sus isquiones. ¿Hay un isquión que carga más peso cuando ustedes van a la derecha y el otro se libera de peso? ¿Qué isquión recibe el peso? ¿Qué isquión se libera del peso cuando van a la derecha? Y no tienen que levantar los isquiones, los dos isquiones están ahí puestos sobre la silla, pero simplemente hay un cambio de peso. ¿Lo observan? Y paren al centro un momento y ahora vayan a la izquierda, exploren el mismo movimiento, pero ahora a la izquierda. Dejen que su tronco, su cabeza, sus hombros vayan un poquito, no tanto que pierdan el equilibrio, no tanto que el isquión derecho se quiera levantar completamente de la silla. Es un movimiento de milímetros a lo mejor, pequeño. Y sientan cómo es ese cambio de peso en sus isquiones. Y regresen al centro y vayan hacia su respaldo, siéntense atrás en su silla y recuéstense un poquito en su respaldo para descansar, porque estamos tan poco habituados a tener peso en los isquiones que a veces se sienten adoloridos.
Entonces noten, mientras descansan ahí, cualquier sensación diferente que puedan percibir en este momento a cómo se sentían cuando iniciaron la clase. Y por favor, nuevamente vayan al frente de su silla, allí en la mera orillita, los pies plantados en el piso, las piernas abiertas al ancho de sus caderas, de sus hombros. Y vuelvan a inclinarse hacia adelante con la espalda lo más recta que puedan, que no haga curvas, que la espalda lumbar no se curve, no se arquee demasiado, de manera que cada vez que bajan al frente vayan cada vez más cerca y dejen sus brazos. Muy importante esto, quiten sus manos de los muslos y dejen los brazos colgando a los lados del cuerpo, porque si no, eso va a detener su movimiento. Las manos en los muslos frenan el movimiento de los hombros. Y cada vez vayan un poquito más adelante y noten que cuanto más adelante van, pierden peso en sus isquiones y empiezan a recibir peso en sus pies. Y vayan así lo más recto que puedan, pero suave, sin rigidez. Noten su respiración, que sigan respirando, por favor, que su mandíbula esté suave y van al frente con su pecho, sus hombros hacia las rodillas, su cabeza al frente y cada vez más abajo y regresan. Regresan al centro y noten ese cambio de peso hacia sus pies. Noten cómo los pies empiezan a recibir más peso cuando ustedes van hacia adelante. Y empiecen a exagerar un poquito ese movimiento de ir hacia adelante y vean si pueden bajar sus manos entre sus piernas como para que empezara a acercarse al piso las manos. Que los pies y las rodillas estén abiertos para permitir que los brazos bajen en el centro, pero que los pies estén apoyados completamente, las plantas bien apoyadas totalmente en el piso. Y vean si pueden empezar a acercar sus brazos al piso y regresar lentamente. Pueden curvar un poco su espalda quizá para regresar, no es necesario que vaya como una tabla, pero noten que a medida que se acercan sus manos al piso, los pies reciben más peso. Y paren un momento, regresen a la posición neutra de su pelvis en la silla y siéntense hacia atrás en su silla y busquen su respaldo para descansar. Noten cualquier diferencia en la sensación de su pelvis, de sus piernas, de su columna, de su espalda, de su cuello, en sus mejillas. Vean si su boca, si sus dientes están separados, si la lengua está libre en la boca. Y si no, separen sus dientes, liberen la lengua que no esté aplastada contra el paladar ni contra los dientes. Y vengan, por favor, nuevamente al frente de su silla. Vayan al frente de su silla, siéntense en la orillita, pongan sus rodillas, sus piernas, sus pies separados al ancho de sus hombros o de su pelvis. Y vuelvan a explorar este movimiento de inclinarse hacia adelante suavemente, tratando de llevar la espalda recta pero sin rigidez. Traten de suavizar, de eliminar cualquier esfuerzo que perciban ahí, ya sea en la espalda, en el vientre. Suelten el vientre, permitan que su respiración hinche su vientre. Y que sigan inhalando y exhalando mientras van adelante, acercando sus hombros a las rodillas y notando cómo el peso se va trasladando hacia los pies. Y ahora pueden acercar sus pies un poquito más a la silla
un poquito, unos centímetros, y ver si eso hace que sea más claro el cambio de peso cuando van adelante con su cuerpo hacia los pies. Y concéntrense en ese cambio de peso hacia los pies y vean si llega un momento, algún momento en ese movimiento hacia adelante de su tronco y de su cabeza y de sus hombros, si pueden dejar que los pies carguen más peso y empezar a liberar sus isquiones de peso y hacer un conato, una invitación a los isquiones de que se separen 1 milímetro de la silla y luego regresan, apoyan los isquiones y se enderezan de nuevo. Repitan este movimiento varias veces con esa intención de llevar el peso hacia sus pies y ya que los pies empiezan a recibir y siguen recibiendo y siguen recibiendo y siguen recibiendo, hasta que ya no haya peso en la pelvis, fíjense bien en esto, es muy importante, hasta que sientan que la pelvis casi sola se quiere levantar, entonces levántenla un poquito, aléjenla unos 4 milímetros de la silla y regresen de nuevo a enderezar su columna. Con los brazos, acuérdense, colgados a los costados, sin poner los brazos en las rodillas ni en los muslos, para que todo el movimiento del tronco, imagínense también que son como un balancín de esos que ponen a veces en las oficinas con 2 bolitas. Cuando una bolita baja, la otra se aligera y puede subir, y luego la otra baja y la bolita del otro extremo de la varita se aligera y puede subir. Todos hemos visto un balancín de esos en las oficinas, los tenían, cuando menos antes, no sé si ahora sean tan comunes. Pero es como una balanza entre su cabeza y su pelvis. Dejen que el peso de su tronco, el peso de su cabeza vaya al frente, el peso se traslade completamente a los pies y cuando estén ahí con el peso completamente en los pies y la pelvis se haya liberado de peso, levanten la pelvis y regresen. Vuelvan a poner delicadamente y no dejen que su pelvis, ¡pum!, caiga de golpetazo. Regulen la bajada de la pelvis a tocar los isquiones con la silla, muy lento, como si fuera una caricia de los isquiones a la silla. Lento, 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 como si quisieran que nadie escuchara el ruido que hace su pelvis al posarse. Y voy a usar esta palabra, posarse sobre la silla, como se posa un pajarito, así sin peso. Y paren todos un momento y descansen, por favor, recuéstense en su silla, en su respaldo para descansar. Y noten, a lo mejor alguien siente un poquito de molestia en los isquiones, porque los isquiones pues son como si no hubiéramos usado los pies por toda una vida y de pronto los empezamos a usar y uy, sería un poco molesto. Pero los isquiones, a medida que aprendemos a reconocerlos y los vamos usando, van acostumbrándose, digamos. Entonces, nuevamente vayan al frente de su silla, siéntense en la orillita de la silla, separen las piernas al ancho de su pelvis, sus pies al ancho de su pelvis, dejen colgando sus brazos y nuevamente inclínense hacia el frente y vayan sintiendo el cambio de peso hacia los pies. Todo el peso del torso, de la cabeza va hacia los pies y la pelvis, que es muy pesada de natural, se libera de peso, se empieza a liberar, cada vez están cargando menos, 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 hasta que llega un punto en que los pies tienen prácticamente todo el peso. Para esto tienen que haber llegado casi con su pecho a las rodillas. Y ahí, cuando sientan que ya los pies tienen todo el peso, dejen que su cuello cuelgue un poquito, se relaje, traten de hacer esto todo sin esfuerzo, levantan su pelvis, la despegan y de pronto están ahí con su pelvis en el aire. No la bajen,
Quédense ahí un momento y sientan cómo sus pies los cargan y solamente enderecen las rodillas, alarguen las rodillas, las piernas y pónganse de pie. Y noten que fue un levantarse sin esfuerzo. Y no hagan nada. Por un momento quédense ahí de pie y ahora empiecen a inclinarse hacia el frente, a doblar sus rodillas de nuevo, pero no se apresuren a buscar la silla atrás. Doblen bien su torso hacia las rodillas y cuando estén ahí doblados como hicieron antes de enderezar las rodillas, busquen con los isquiones la silla. Y si tienen inseguridad, búsquenlo con una mano también, pero depositen muy suavemente sus isquiones. Pósenlos sobre la silla y ya que están posados, se enderezan su espalda. Y cada vez que hagan este movimiento, la espalda va a estar más suave. La idea de tenerla recta era para llevar todo el peso al frente, pero ahora pueden doblarla si quieren, pueden encorvarse un poquito al ir al frente, llevar todo el peso hacia adelante de nuevo. Cuando los pies están cargando todo el peso, no levanten la pelvis antes, solo hasta que sientan que la pelvis casi se libera sola. Para eso a lo mejor necesitan recolocar sus pies, vean dónde pueden poner sus pies. A lo mejor hay quienes les ayuda a acercarlos un poquito más a la silla, pero no mucho, para que las rodillas tampoco sufran. Y entonces ahí se inclinan, liberan de peso la pelvis y cuando está completamente libre, la separan de la silla unos centímetros y enderezan de nuevo sus rodillas y están de pie. Y siéntense una vez más, inclinándose primero hacia adelante, sacando la pelvis hacia atrás. Dejen que ahora sí que el rabo de conejo vaya hacia atrás y hacia arriba todo lo que quiera. También eso nos ayudaría a tocar el piso con las manos y recoger un objeto ahí. Y ya que están ahí bien inclinados con sus hombros cerca de sus rodillas, busquen con su pelvis la silla nuevamente. Y repitan estos movimientos, explórenlos. Hay para quienes seguramente fue facilísimo y lo hicieron muy rápidamente, es decir, a la primera. Hay quienes van a tener un poquito más de dificultad, pero es una exploración que vale la pena porque nos puede significar una diferencia enorme entre aprender a levantarnos de una silla, que a lo mejor eso no es tan importante. La función de esta clase no es aprender a levantarnos de una silla, nos ayuda a eso también, pero la reorganización que provoca en muchos de los movimientos cotidianos que hacemos es muy profunda. Entonces, tal vez se descubran en la semana moviéndose de maneras distintas, usando su pecho, su tórax, su cabeza, su pelvis de una manera distinta a la habitual. Y eso va a ser fantástico. Entonces, bueno, estamos creo que llegando al límite de nuestro tiempo, de manera que les voy a pedir que se sienten todos en su silla ahí en la orillita. Antes de terminar la clase, que noten cómo se siente la espalda ahí sobre sus isquiones. ¿Dónde está la cabeza? Abran los ojos y vean su horizonte y sientan qué tan derechitos pueden estar ahí sobre los isquiones y cómo puede descansar todo el peso de su tronco en sus isquiones sin que la espalda haga ningún esfuerzo. Y cómo se libera el cuello porque encuentra el sostén de la columna y cómo la espalda se ¿Cómo es esta sensación? ¿Cómo se sienten después de haber hecho este movimiento? Es una sensación diferente en su espalda que puedan sentir. Hay algo que Moshe Feldenkrais nos menciona muchas veces de cómo puedo, o sea, cuántas veces te han dicho siéntate de derecho, pero si no tenemos la experiencia de lo que eso significa,
es muy difícil. Entonces, ahora, después de haber tenido esta experiencia, bien, sí es más fácil, más accesible, que no tienen que pensar en una acción concreta para poder ponerse en una posición cómoda, una posición desde la cual ustedes puedan partir. Creo que algo pasó con la conexión de Marcela, pero afortunadamente pudimos terminar la clase. Entonces, espero que sigan escuchando todas estas entrevistas que tenemos. Todos los temas son muy interesantes y además cada uno de los maestros que participó también dio una pequeña clase. Entonces, el material va a estar disponible para ustedes y practíquenlo. O sea, no es una lección que ya la escuché una vez, que ya la hice una vez y ya fue suficiente. Al contrario, por eso está el planteamiento que nos hace Feldenkrais de volverlo imposible, accesible, fácil, hasta llegar a ser elegante. Y eso tiene que ver de nuevo con la repetición, pero con una repetición con conciencia, con toda su atención para ir generando nuevos hábitos. El día de hoy los esperamos a clase a las 12 a mediodía. Tenemos la última entrevista a las 4 de la tarde y después tenemos clase a las 5:30 y a las 7. Y quiero aprovechar para agradecer de nuevo a todo el público que nos ha acompañado y también para agradecer a todos y cada uno de los maestros que participó y va a participar todavía hoy en la tarde en este evento y a todos mis compañeros que han hecho posible este gran evento y que, como ustedes saben, el objetivo es que el público en general, ustedes que nos han estado acompañando, conozcan el método y se den la oportunidad de generar un nuevo hábito en su vida, un hábito que sea muy funcional, que es practicar y conocer el método Feldenkrais. Muchísimas gracias y muy buenos días.